requisitos espirituales, los requisitos morales y los requisitos sociales que debe tener ahí un pastor. Y como nosotros en el año necesitamos tener un pastor y tenemos que poner la lupa en todos esos principios que están en Primera de Timoteo capítulo 3 verso 1 a 8 y en Tito capítulo 1 versículos 5 a 7. Y hemos visto ahí que el pastor es un oficio y que el pastor es un don dado por Cristo, de acuerdo a Efesios 4 verso 8, y que en la Biblia para encontrar al pastor no es el único término que se usa para ese oficio, también se usa la palabra obispo, y ahí están los versículos escritos, y también se usa la palabra anciano. En algunos lugares la palabra pastor se puede traducir como presbítero o se puede traducir como sobrevedor. Pero cada vez que usted lee en la Biblia la palabra obispo, la palabra pastor o la palabra anciano, se refiere al mismo don dado por Cristo, al mismo oficio para servir en la iglesia. El pastor es uno de los oficiales en la iglesia. Pero el segundo oficial lo vamos a estudiar en esta mañana, que son los diáconos. A través de la Biblia y a través de la historia, la Iglesia Bautista solo ha reconocido dos oficiales, pastores y diáconos. Y ahora aquí en Primera de Timoteo, el capítulo 3, versículo 9, ahí están los requisitos para un diácono. Así que cuando nuestra congregación tenga sus diáconos, tenemos que tener en cuenta todos estos requisitos que vamos a estudiar ahora. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra, hermanos, del versículo 8, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En primer lugar, hermanos, la palabra diácono, esa palabra significa servidor. Ese es el término que define. Es alguien que está puesto para administrar, para servir. Esa es la función del diácono. Alguien que está puesto para administrar y para servir en la congregación. El diácono, mis hermanos, hace en la iglesia un rol como bisagra. ¿Vieron las bisagras en la puerta o en la ventana? Que hace esa función que abre y cierra. El diácono hace ese trabajo de bisagra porque el diácono es el que lleva el plan del pastor, el proyecto del pastor, el programa del pastor a la congregación. Y el diácono es el que trae todas las inquietudes de la congregación al pastor. Ayuda al pastor en su ministerio, acercándolo a la congregación, y ayuda a la congregación acercándolo al pastor. Ese es el trabajo del diácono, un trabajo bisagra. El diácono tiene que ser un bastón de buena madera, donde el pastor pueda apoyarse confiadamente en él, porque sabe que esa madera no se va a romper, no se va a quebrar. El diácono tiene que ser una persona fiel, tiene que ser un acompañante del pastor. Y el diácono es el que tiene que estar junto a todos los asuntos de la iglesia. El diácono, mis hermanos, es el que tiene que velar por las necesidades en la congregación. El diácono, por ejemplo, como hablamos aquí de un hermano, mire, hay que operar. El diácono tiene que saber y tiene que él informar a la congregación. El diácono tiene que decir,
Mire, pastor, tal hermano va a ser operado, tal día, tal hora, oremos, acerquémonos, hagamos esto. El diácono es el que tiene que estar movilizando. El diácono es el que va a venir a decir, mire, tal persona en la iglesia cumple años, podemos hacer una fiestita, una tortita, podemos traer aquí una gaseosa, tomar un jugo de naranja, una limonada. El diácono tiene que estar en eso. Si alguien muriera en la congregación o un familiar, él tiene que saber, mire, el velorio es en tal hora, en tal lugar, el entierro es en tal lugar. Necesitamos estar allí para acompañar a la familia, para predicar la palabra de Dios. El diácono es el que tiene que trabajar preparando el pan y preparando la copa para la Santa Cena. El diácono tiene que andar preparando el agua para los bautismos. El diácono, cuando el pastor no está, tiene que estar firme en el púlpito predicando la palabra de Dios. El diácono es un servidor. Es un servidor. Pero dice que estos ganan gran honra. Dios los mira con agrado a estas clases de siervos, de trabajadores que son fundamentales para el funcionamiento de la iglesia. Se necesitan estos diáconos y aquí están los requisitos. Pero yo quiero invitarle, mis hermanos, que usted tenga aquí esto a mano, porque vamos a volver y a estudiar todos los requisitos ahora. Pero le quiero mostrar con la Biblia unos diáconos en acción. ¿Cómo son unos diáconos en acción? Y para eso necesito que me acompañe a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6. Pero enseguidita vamos a volver aquí a Timoteo. Mientras tanto nos vamos a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios, versículo 1 en adelante. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de las viudas de aquellos que eran desatendidas en la distribución diaria. Y entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor. Miren, mis hermanos, hubo un problema en la iglesia. La iglesia recién estaba comenzando, eran los primeros días de la iglesia. Y apareció un problema, que las viudas de los griegos, mujeres que habían perdido sus esposos, no estaban siendo atendidas. Es decir, que seguramente les podían faltar alimento, quizás agua. Había necesidades en esas mujeres viudas. Y eso se había vuelto un motivo de comentario, de murmuración. Pero cuando los apóstoles escucharon eso, ellos dicen: tenemos que solucionar este problema. Y la iglesia, la congregación, tenía que elegir varones llenos del Espíritu Santo y de fe para atender a las mesas y cubrir todas las necesidades de las viudas y de los necesitados allí. Y entonces allí eligieron a estos diáconos. Ahora escuchen, los apóstoles dijeron que ellos se iban a encargar de la oración y de la predicación de la palabra de Dios. Los apóstoles también eran servidores y ellos podían atender a las mesas, pero había gran multitud, porque recuerde que 3.000 se habían convertido y a la semana siguiente otros 4.000 se habían convertido, y había una multitud en la iglesia y había que orar y había que predicar, y los apóstoles no podían hacer todo. Dice: vamos a elegir a 7 varones, y ahí entre esos 7 han sobresalido 2 en el correr del tiempo. Uno de ellos fue Esteban, que fue aquel mártir, aquel muchacho joven, gran predicador, que lo mataron por apedreamiento
en Hechos capítulo 7. Y allí estaba Esteban y el otro era Felipe, quien fue el evangelista. Entre ese grupo de diáconos ellos dos sobresalían. Dos grandes hombres de Dios que estaban ahí sirviendo las mesas, atendiendo las necesidades de la viuda. Y aquí no aparece la palabra diácono, pero el trabajo que ellos hicieron es el de los diáconos. Sirviendo a las mesas. Ahora, escuche esto, hermano. Hay un concepto equivocado en las iglesias sobre el diaconado. En algunas iglesias un diácono lo utilizan para cambiar la lamparita, el foquito que se quemó, para asegurarse que haya papel higiénico en el baño, para asegurarse que esté preparado la copa y el pan para la cena del Señor. Pero ese trabajo, hermano, lo puede hacer un incrédulo también. Porque usted le paga a alguien y dice, mire, cámbiame la lamparita, póngame papel en el baño. Pero el diaconado es mucho más profundo que ese trabajo. Eso es una parte pequeña. El diaconado tiene que ver también con la fe, con la espiritualidad, con la predicación, con el servicio de ministrar la palabra de Dios. Por eso uno de los requisitos para el diaconado aquí en Hechos 6 es que tenían que ser llenos de fe y del Espíritu Santo. Eso no lo puede hacer un incrédulo. Un incrédulo no tiene el Espíritu Santo. Un incrédulo no tiene la fe bíblica. Por eso se necesita elegir a estos hombres. Y esos hombres siempre van a estar sirviendo. Son gente que no descansan en la iglesia. Siempre están trabajando. Siempre están velando por las necesidades de la gente. Son los que van a decirle al pastor, mire, en la casa del hermano tal no hay arroz, no hay polenta, no tienen nada. En la familia tal, mire, se han quedado sin trabajo, no están teniendo ingresos, se les juntó la boleta de la luz, del gas, del agua. ¿Cómo podemos hacer? Podemos juntar ahí comida para ayudar a tal familia, podemos juntar una ofrenda para ayudar a tal otra familia, podemos visitar a tal persona que está internada en el hospital, podemos visitar a tal persona que perdió un familiar. El diácono tiene que estar en todas esas actividades. El diácono tiene que encargarse que cuando tiene predicadores invitados, que tengan un té, que tengan un vaso de agua, que no les falte nada, que arregle cómo va a llegar el predicador a la iglesia, si viene en un remis, si un hermano lo va a buscar, si el predicador llega al aeropuerto, llega a la terminal, el diácono tiene que estar en todas las actividades. Es un hombre de trabajo, es un hombre de acción. El diácono no descansa. Dice la Biblia que esa palabra significa servidor. Es un servidor. El diácono es como una gran parte importante en el motor de la iglesia. Y cuando nosotros elijamos diáconos, no van a ser personas decorativas que tienen el nombre. Tienen que ser esta clase de personas de acción. Porque estos son los que van a hacer que la iglesia funcione, que la iglesia crezca, que la iglesia progrese, que la iglesia siempre sea una iglesia súper activa. Y ahora viéndolos trabajar aquí, atendiendo a las viudas, cubriendo las necesidades, sirviendo en las mesas. Y estos hombres, hermanos, se destacaron como predicadores. Pero era muy importante atender a las viudas y servir a las mesas y cubrir las necesidades de los hermanos. Y ahora volamos otra vez a 1 de Timoteo, el capítulo 3. Y ahora vamos a empezar a comprender los requisitos que tienen que tener los diáconos. Cuando nosotros elijamos diáconos para esta congregación, estos son los requisitos que deben tener. El primero de ellos, hermanos, lo tenemos allí, dice el versículo 8, dice que los diáconos tienen que ser honestos. Es decir, que tienen que ser gente sincera, gente que despierta confianza, inspira confianza. Cuando yo estoy hablando con esa persona, sé que es un ser íntegro, que él es honesto. Yo me puedo sentir confiado en él, porque es una persona realmente digno de respeto. En muchas iglesias, hermanos, los diáconos son vapuleados, menospreciados, burlados. Pero el diácono en la Biblia es una persona que es digno de respeto. Esa clase de hombre necesitamos elegir aquí en esta iglesia. Alguien que sea respetado, alguien que no le digan, che, pibe, vení, sino que yo lo reconozca como un siervo de Dios, una persona íntegra, llena de fe y del Espíritu Santo. Observe el segundo requisito.
dice que debe ser sin doblez. Ese requisito ustedes lo van a entender muy bien, la mayoría aquí. Cuando ustedes tienen un pantalón o un vestido o una pollera, una falda, y se le hace un ruedo, ¿no? El ruedo le llaman ustedes, ¿no? ¿Sí? ¿Así le llaman? Bueno, ese ruedo, en algunos lugares le llaman la botamanga, tienen distintos nombres, pero usemos la palabra ruedo. En su vestido o en su pantalón, si ustedes cosiera ese ruedo un poquito, usted se va a encontrar con un montón de pelucitas. Y usted ni sabe cómo llegaron, pero están ahí. Y ahora, en un vestido que no tiene ese ruedo, que es hecho de una sola pieza, es imposible que se junte esa mugre, que se esconda esa mugre. Esa es la figura que usa para el diácono, como de un vestido que no tenga doblez, que no esconda nada sucio, nada inmundo tiene que estar escondido en su vida. Él es de una sola pieza y todo lo que él es está a la vista de la gente. Es una persona, hermanos, dice aquí, sin doblez, sin doblez. Es una persona, hermanos, de un solo corte, y eso habla de su rectitud, y eso habla de su pureza. El diácono tiene que ser un hombre recto, tiene que ser un hombre puro, tiene que ser un varón santo, lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces vimos aquí hasta ahora que el diácono tiene que ser alguien, hermano. En primer lugar dice la palabra de Dios, honesto. En segundo lugar dice sin doblez. En tercer lugar, ahí está el tema conflictivo. Dice no debe ser dado a mucho vino. Ayer vimos del pastor, dice que el pastor no debe ser dado al vino. El pastor cero alcohol, ni una gota, ni de vino, ni cerveza, ni whisky, ni cualquiera de lo que mencionamos como los orines del diablo. ¿Se acuerdan? Nada, cero de todo eso el pastor. Y hay algunos que dicen, bueno, me voy a tirar para el diaconado, porque ahí dice, no dado a mucho vino. Pero en realidad la idea, hermano, que el diácono también es cero alcohol. Porque ¿quién quiere tener un líder borracho? La gente agarra y dice así, dice, no, pero yo tomo una copita en las comidas. Otros dicen, yo soy un bebedor social. Un bebedor social es alguien que cuando hay un bautismo se toma una copa, hay un casamiento, se toma una copa, muere alguien, se toma una copa, ganó su equipo de fútbol, se toma una copa, en fin, ¿no? Siempre hay un motivo para celebrar. Pero el que no toma nada, hermano, ese no tiene ninguna posibilidad de ser borracho. Ninguna posibilidad de ser borracho. Pero si usted toma una copita, usted ya empezó a entrar en zona de peligro. Usted entró en zona de peligro, porque en una copita la Biblia dice, no mires el vino cuando rojea. Dice, porque él te entra suavemente y al final como aspi, es decir, como víbora, dejará su veneno. La Biblia reconoce, hermano, que el alcohol en cualquiera de sus formas es una sustancia venenosa. Y aquel que empieza tomando una copita, mis hermanos, esto usted lo puede ver en el libro de Daniel, capítulo 5, cuando había un rey que se llamaba Belsasar, e hizo una gran fiesta y citó ahí 1000 concubinas, y vinieron los príncipes, y dice que el vino, dice, cuando le empezaron a sentir el sabor al vino, no había modo de parar, y ahí terminaron todos borrachos. Entonces mejor ni siquiera intente con una copita. Ya conozco el argumento de algunos, dicen, yo tengo cultura alcohólica. Otros dicen, yo sé cuándo debo parar. Yo sé cuándo me va a hacer mal. Pero hermano, mejor que nunca esté cerca del alcohol, en ninguna de sus formas. Y entonces el diácono no tiene que ser dado al vino. Y algunos otros dicen, pero Jesús en las bodas de Caná hizo vino. ¿Y quién dijo que tenía alcohol eso? Hay todo un estudio para hacer ahí. Hay otros que argumentan, 1 de Timoteo 5:23, Pablo le recomendó, dice, toma un poco de vino por causa de tu estómago y frecuentes enfermedades, le dijo. Toma un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Realmente, hermano, el ministerio del pastorado, de la predicación, uno vive bajo tensión. Muchos de los predicadores y de los pastores, de los misioneros,
tienen úlceras y tienen problemas, hermanos, de gastritis y cosas así por el estilo. En aquellos tiempos no había tanta agua potable como tenemos ahora. Entonces el alcohol era garantía de que no hubiera bacterias, de que no hubiera allí ninguna clase de virus. Entonces en ese sentido recomendaban el vino. Pero no es que se aprobaba el alcohol, sino que ahí era porque el alcohol era utilizado como un elemento medicinal. Grábese eso en la cabeza, era utilizado como un elemento medicinal. Era una forma, hermano, de esa copa de evitar las aguas contaminadas. Y usted puede usar muchos más argumentos, pero lo cierto es que el diácono no puede ser dado al vino. El día que nosotros vamos a elegir diáconos en esta congregación, este es un punto donde vamos a poner la lupa. Yo quiero que el diácono esté en la iglesia, no en el mostrador del barrio. Amén. Hey. Yo quiero que él esté aquí en la iglesia con la Biblia en la mano, no con una copa brindando en el barrio. Entonces, cuando elijamos los diáconos, vamos a tener en cuenta esto. Tiene que ser una persona honesta, tiene que ser una persona sin doblez, tiene que ser una persona no dado al vino. Y ahora dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Ese es el otro requisito. No tiene que andar a la búsqueda de negocios, no tiene que meterse en negocios turbios, de comprar una moto trucha, de comprar un auto que está flojo de papeles, de comprar cualquier cosa, hermano, de tratar de buscar una ganancia. Y sube, se lo canta acá, lo vendo más caro allá y se mete en problemas con la ley. Puede ser un codicioso de ganancias deshonestas. En ese punto, ayer, hablando sobre el pastor, recordábamos la predicación de los gigantes. ¿Se acuerdan? El que tenía 12 dedos, y tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, el gigante. Y hablamos que ese es el gigante de la codicia, el que quiere acaparar todo. Y esto, hermano, ese amor por el dinero, esa búsqueda de los negocios que le den ganancia rápida, a veces cometiendo fraudes, cometiéndose en zonas grises, cometiéndose en conflicto con la ley. Dice, hago este negocio, es un pase de mano y ya hago la diferencia. La Biblia dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. Mejor de esperar de los negocios de la vida, espere de Dios. Porque Dios le va a dar todo lo necesario. Dios no le va a hacer faltar nada. Usted no tiene que meterse en negocios turbios, porque la fe no tiene que ver con la oscuridad. La fe tiene que ver con hombres y mujeres que andan en luz. Y volviendo aquí al punto del diácono, él no puede ser un codicioso de ganancias deshonestas. Ahora también el requisito que sigue dice que guarde bien el misterio de la fe. Porque por aquellos días habían aparecido algunos hombres. Uno se llamaba Himeneo y Fileto. Y este hombre, Himeneo y Fileto, cuya vida está escrita aquí en 1 de Timoteo 1, 19 y 20, dice sobre Himeneo y Fileto que estos hombres naufragaron en cuanto a la fe. Naufragaron, es decir, que perdieron el rumbo, perdieron la dirección. Entonces, teniendo ese antecedente de que esa gente fue imprudente como un marinero en el medio de la mar, que agarre la brújula y la tire al mar. ¿Para dónde va a ir si no tiene brújula? Y una persona, hermano, en el ministerio, en la obra de Dios, si no tiene la Biblia, ¿para dónde va a ir? ¿Qué va a hacer si no tiene el manual de guía, que es la Biblia, es la palabra de Dios? Los que estuvieron ayer recuerdan el texto que empezamos, 1 Timoteo 3, 14 y 15. Pablo le dijo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y para conducirnos en la casa de Dios, Dios nos ha dado la Biblia. Usted no puede dejarla al lado. Himeneo y Fileto hicieron eso y naufragaron en cuanto a la fe. Anduvieron a la deriva. Pero el diácono tiene que tener la Biblia. Dice aquí que tiene que conocer el misterio de la fe. Esa palabra, misterio, se refiere a algo que estuvo escondido, algo que estuvo oculto. Y una de las cosas que estuvo oculta en el Antiguo Testamento fue el Evangelio. Por eso cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, esas son las buenas noticias. Ese es el Evangelio. Cristo muerto, sepultado y resucitado. Esos tres pasos contienen el mensaje del Evangelio. Cristo muerto, Cristo sepultado, Cristo resucitado. Y esa verdad que fue
transmitida en otras generaciones. Ahora tiene que ser puesta a la vista por la iglesia, y los diáconos tienen que ser importantes en la predicación del evangelio, en anunciarle a las almas que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y que en su nombre hay salvación eterna de las almas. Hermano, el diácono no es una figura decorativa, es un hombre de acción. Es un hombre de acción, es uno de los que mueve la iglesia. La iglesia no puede vivir, hermanos, sin los diáconos. Necesitan los hermanos que el diácono les anime en la fe, les guíe en la fe, les motive a caminar en la fe. Que el diácono esté bien cerca de las necesidades de la gente, que el diácono esté bien cerca del pastor, ayudándole al pastor, ayudándole en su función, en su trabajo. El diácono, hermano, es fundamental en la iglesia. Y nosotros vamos a necesitar de esa clase de hombres. Por eso estamos estudiando, porque vamos a tener que elegir esos hombres. Amén. Y si no están aquí en la iglesia, vamos a tener que formar esos hombres en la iglesia. Amén. Porque vamos a necesitar diáconos, sí o sí, para el trabajo de la iglesia. Entonces dice la Biblia, honestos, sin doblez, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden bien el misterio de la fe. Y ahora observa el requisito que sigue. Dice ahí que sean sometidos a prueba y que las mujeres asimismo sean honestas. Es decir, que el diácono no depende solo de sus virtudes, sino que cuando elegimos al diácono hay que mirar a la persona que tiene al lado, a su esposa. Porque si la esposa anda llevando y trayendo chismes en la iglesia, va a desdibujar el trabajo del diácono. Si la esposa es una gotera continua, como dice el libro de los Proverbios, ¿no? 2 veces por lo menos menciona Proverbios 19:13 y Proverbios 27:15, habla de la mujer como gotera continua. Esa es una clase de mujer que es molesta, es decir, una gotera, una gota y otra gota, algunos le llaman, es una tortura china, ¿no? Y si el diácono tiene una mujer así, que es una gotera continua, no va a poder hacer un buen trabajo, porque los hermanos van a decir, y este es bueno, pero ¿viste la mujer que tiene? Y la mujer del diácono es de lengua filosa y anda creando problemas en la congregación y enfrentando a los hermanos, y el diácono con el matafuego atrás, apagando los incendios que su mujer hace. El diácono es bueno. Pero si tiene una mujer así, él no puede estar en ese ministerio. ¿Entienden? Dice la Biblia que las mujeres sean honestas. La esposa de los diáconos tienen que ser personas íntegras, personas puras, personas maduras, personas que trabajen por el progreso de la fe, por el progreso del evangelio. Y hoy, hermanos, en las iglesias prácticamente rifan el ministerio de los diáconos. Dice, hermanos, estamos en el mes de enero. ¿Quién quiere ser diácono este año aquí? Eso no es así, hermano. Hay que revisar todos estos requisitos, porque si elegimos a un cualquiera en el ministerio, eso nos va a traer ruina en la iglesia, va a guiar la iglesia a una tragedia espiritual. Por eso muchas iglesias a veces se dividen, porque faltan estas clases de varones consagrados, de varones dedicados a la causa de Cristo. El diácono tiene que ser honesto, el diácono tiene que ser sin doblez, el diácono tiene que ser no dado a mucho vino, el diácono no tiene que ser codicioso de ganancias deshonestas, el diácono tiene que guardar el misterio de la fe, el diácono tiene que tener una mujer que trabaje codo a codo con él. No puede tener una mujer que derrumbe en un momento todo lo que él construyó con sudor en la obra de Dios. Pero también dice allí, observe conmigo el requisito que sigue. Dice que el diácono tiene que ser marido de una sola mujer. Una solita. No puede tener dos, ni puede tener un harem, nada. Una solita. Así que ese punto hay que mirar. Se mira el historial, pero ¿cómo? Tiene una acá, pero tiene otra allá en Bolivia. No, pero allá estoy casado, acá estoy juntado, acá estoy... El diácono tiene que ser marido de una sola mujer. Y escuche bien, hermano, ese principio no es negociable. Eso no se negocia, es así. Si le conocemos a ese candidato al diaconado que tiene dos mujeres, o que anda con una y con la otra, ese no puede ser, tiene que ser marido
de una sola mujer. Porque si es un aventurero, si es un picaflor, ese va a traer desprestigio en la obra de Dios. ¿Me están entendiendo, hermano? Estén atentos porque vamos a tener que elegir diáconos en esta iglesia. Y vamos a tener que repasar su historial sentimental y amoroso. Porque necesitamos una persona que sea íntegra para ese trabajo tan importante en la obra de Dios. Pero también el diácono tiene recompensa. Observe ahí conmigo, hermano. Dice la palabra de Dios allí: las mujeres, versículo 11, asimismo sean honestas, no calumniadoras, nada de chisme ni murmuración, nada, sino sobrias. ¿Recuerdan lo opuesto a sobrio? Es ebrio. Que la mujer diga, yo tomo lo que mi marido no puede. No, no debe tomar nada. Dice que tienen que ser sobrias. Y la mujer después lo consuela al marido y dice, querido, vos no podés tomar, yo sí, pero hacé de cuenta que tomás vos porque somos una sola carne, le hace todo el enredo, el chamullo. No, la mujer no tiene que tomar tampoco. Y miren lo que dice aquí también, hermano. Dice, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Eso incluye fieles al marido, fieles a Dios, fieles al ministerio y fieles al marido. Que no anden de trampitas ni de cositas por ahí. La mujer del diácono tiene que ser fiel en todo. Y algunos dicen, ¿y dónde vamos a encontrar a esa gente? Acá en la iglesia, acá tienen que estar. Dios tiene que estar trabajando, modelando esa clase de hombres y de mujeres para el ministerio, para su obra. Dios, hermano, no creó la iglesia, no compró la iglesia con la muerte de Cristo y le dice, bueno, ahora fíjense cómo hacen. No, hermano, Dios nos ha dado. No nos dejó en el abandono, nos ha dado a hombres y mujeres que tienen dones y que tienen talentos y que tienen esa capacidad para llevar la obra de Dios. Amén. Y acá está esa gente, dan en formación, Pero mire cómo termina diciendo, versículo 13, dice, los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El que ejerza bien el diaconado. Ahora escuche esto, hermano. La palabra diácono, la raíz de la palabra es dioko en el idioma griego. Dioko. La palabra dioko en el idioma griego se utiliza en referencia a un atleta, a un competidor, alguien que se mueve ligero. Y es esa la idea, la base de la palabra diácono, dioko. Está hablando de realizar un servicio ligero. El diácono no se mueve en cámara lenta, él es ágil, se mueve y atiende aquí y vaya al fondo y acomoda a los niños y mira que nada falta en el baño y mire que el micrófono funcione y mire que el vasito de agua esté y se hace calor, que el ventilador esté encendido, que no se pierda la zapatilla donde se conectan las cosas. Él está en todo, él es el que viene y dice, hermano, mire, se está despintando la pared, vamos a tener que hacer eso. Hermano, nos falta una bandera boliviana aquí, amén, ya la vamos a tener en los próximos días. Necesitamos, eso es el diácono. El diácono es el que viene detrás del pastor y le dice, pastor, recuerde que hoy tiene que visitar a la familia tal, pastor, recuerde que hoy viene tal, tiene que dedicarle tiempo a tal. El diácono es el que maneja todo. Todo. Lo único que lo puede hacer el diácono, que es una muy mala costumbre en los Estados Unidos. Los diáconos son los que echan los pastores de las iglesias, ¿no? Y los diáconos a veces son los que le dicen a los pastores, ¿qué va a predicar el domingo? Y el pastor le dice, mire, voy a predicar sobre la predicación con denuedo. No, ese mensaje no, mire, tiene que predicar otras cosas. La gente no quiere. El diácono jamás tiene que meterse en los mensajes del pastor. Él tiene que hacer su ministerio y deje que el predicador haga su ministerio. Pero allá en Estados Unidos los diáconos presionan mucho a los pastores y hasta a veces los terminan corriendo del ministerio. Y esos hermanos, más que diáconos, a veces son como demonios y se portan. Pero el diácono de la Biblia es un servidor. Es alguien que se mueve con agilidad y con la rapidez de un atleta, cubriendo todo. Y el diácono se mueve así, hermano, porque él entiende que el servir es un privilegio, es una distinción que Dios le dio. Ese es, hermano, es un privilegio, es una distinción poder ser un diácono en la iglesia del Señor. Le voy a llevar a la tercera carta de Juan, ahora en un momento. Ya no vamos a volver aquí a Timoteo.
Le voy a llevar a la tercera carta de Juan. Ayer les leí, pero quiero leerle a los que no estuvieron ayer y agregar algo más sobre un hombre que se llamaba Gallo. ¿Cómo puede ser que un hombre con ese nombre sea tan bueno? Qué bueno que era este hombre. Se llamaba Gallo. ¿Encontró la tercera carta de Juan? Casi al final, hermano. Apocalipsis, antes de Apocalipsis está Judas y antes de Judas está tercera de Juan. ¿Encontró? Amén. Bueno, mire, versículo 1. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Y nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Escuche esa palabra del versículo 8, para que cooperemos. El diácono, hermano, es un cooperador. Esa palabra cooperador, los que tienen sus niños en el colegio tienen una cooperadora, ¿no? ¿Cuál es la función de la cooperadora? Recaudar fondos para ayudar, para cubrir las necesidades del colegio, ¿sí o no? Es eso. Ahora este hombre, Gallo, era un cooperador de la causa de Cristo. Quiere decir que él estaba para ayudar, para cubrir las necesidades. Este hombre no está en la lista de los más famosos en la Biblia, pero este hombre, su trabajo es de los mejores hombres que están en la Biblia. Él no era famoso, pero su trabajo era bueno, su trabajo era excelente. Este hombre se encargaba, de acuerdo a lo que hemos leído, de que los hermanos anduvieran en la verdad, que no fueran víctimas del error, que no se desviaran del camino del Señor, que no se enfriaran sus corazones en la fe. Este hombre trabajaba para que los hermanos sigan en la verdad, sigan en la verdad. Y ese es el trabajo de un diácono. Promueve la verdad y anima a los hermanos a permanecer en la verdad. Este hombre Gallo, hermano, era un hospedador, hospedaba a gente que él ni conocía, y eran a veces hermanos que eran perseguidos por la fe, y muchos de ellos venían huyendo con amenazas de muerte, y este hombre los tenía en su casa y abría las puertas de su casa, y hacía más que eso, mis hermanos. No solamente que abría las puertas de su casa, abría sus manos y abría su corazón para servir a los hermanos perseguidos. Este hombre Gallo tenía requisitos para ser un buen diácono. Y dice que él era un hospedador. Dice que él, hermano, sabía cómo encaminarlos. Dice el versículo 6. Dice, harás bien en encaminarlos. Él era un buen consejero, un buen compañero. Cuando veía a alguien desorientado, cuando veía a alguien en peligro de irse al mundo, de decaer en su fe, él venía y los ayudaba a encaminarlos y reencaminarlos en el camino del Señor. Esa gente precisamos aquí en la iglesia, hermano. Gente que esté viendo la necesidad, descubriendo las necesidades, acompañando, aconsejando, sirviendo, predicando, ayudando que la iglesia avance, ayudando que el mensaje del Evangelio progrese. Esa clase de diáconos precisamos en la iglesia bautista Maranata. Como Gallo. Nombre extraño, pero qué lindo su ministerio, qué lindo su trabajo. Me encanta esa palabra, cooperador. Un cooperador en la obra de Dios, un cooperador en la causa de Cristo. Usted y yo todos debemos ser cooperadores en eso, hermano. Cooperadores de la obra de Dios, cooperadores en la causa de Cristo. Dos personas raras también, que yo ya les he predicado, solamente los vamos a mencionar. Uno de ellos se llamaba Epafrodito. ¿Se acuerda de aquel hombre? Después usted puede leer, si quiere, allí en Filipenses 2, versos 25 a 30, habla de ese hombre que se enfermó. Y aún así, hermano, ese hombre fue y ayudó a Pablo. Cuando yo enseñé sobre la vida de ese hombre Epafrodito, yo le decía que él era un parabolani. La palabra parabolani era una referencia a aquellos hombres que cuando un hermano en la fe era muerto, era asesinado, esas personas iban y recogían el cadáver y lo enterraban con honores a los hermanos.
aunque quizás ni los conocían, ni sabían quiénes eran, pero sabían que eran hermanos en la fe, muertos por la causa de Cristo. Así como vino José de Arimatea y Nicodemo a reclamar el cuerpo del Señor Jesús frente a Pilato, así como vinieron en Hechos capítulo 8, vinieron allí, hermanos, a pedir el cuerpo de Esteban para ir a sepultarlo. Eso eran los parabolani. Y este hombre, Epafrodito, tenía ese don de diácono, estaba para servir, estaba para ayudar. La palabra parabolani significaba los arriesgados. Y es eso el ministerio del diácono, es un ministerio de riesgo, porque cuando el diácono hace algo incorrecto, la lluvia de críticas vendrán sobre él, querrán despedazarle. Es un ministerio arriesgado, pero es precioso, que es para Dios. Ser un diácono. El diácono, algunas veces, hermano, es como el reloj en la iglesia. Acá en algún tiempo necesitamos tener un reloj en la iglesia. En todas las iglesias, así que vayan mirando algunos por ahí, porque necesitamos tener un reloj. El diácono es como el reloj en la iglesia. La gente puede tener un reloj en su mano, pero cuando entra a la iglesia mira la hora. Y cuando se van de la iglesia, nos vamos. Pero un día el reloj, su pila se agota y ya no da una buena hora. Y los hermanos se dieron cuenta que son las 12, pero ahí dice las 10. Ya no confío más, ya no lo miro más. Le pierdo la confianza al reloj. Y así es un diácono. La gente lo está mirando continuamente, cómo va, cómo viene, qué hace, qué no hace. Y el día que hace algo malo, la gente pierde la confianza en él. El diácono y el pastor, mis hermanos, diácono y pastor, son ministerios públicos. Y cuando uno tiene un ministerio público, no tiene forma de defenderse, porque el enemigo se agazapa en la sombra y da golpe sorpresa y puede terminar con su ministerio o con su vida. El pastor y el diácono son las dos personas más vulnerables en la iglesia, porque su ministerio es público, está a la vista de todos, y los errores que cometan, todos los notarán, todos se darán cuenta. Y muchas veces la gente no quiere un pastor y un diácono, quieren hombres perfectos. Y no somos perfectos. Pero el diácono es un oficio para servir al Señor y para servir al prójimo. Es un lindo oficio. Necesitamos diáconos así en nuestra congregación. Con estas cualidades, como la de Gallo, como la de Epafrodito. ¿Se acuerda aquel otro nombre raro que se llamaba Onesíforo? Un día les prediqué sobre ese hombre Onesíforo. Su historia está en 2 Timoteo 1, del 15 al 18. Y ese hombre Onesíforo, su nombre significa allí portador de ayuda. Lo que tiene que hacer un diácono. Onesíforo tenía esa cualidad de diácono, era un portador de ayuda. Y él buscó por todas las cárceles al apóstol Pablo y no descansó hasta que lo encontró en Roma. Y el apóstol Pablo, cuando dio testimonio de Onesíforo, de ese hombre con alma de diácono, dijo Pablo, dice, él confortó mi alma. Él trajo una voz de aliento, él trajo una voz de esperanza, él fue una gran compañía para mí, dice Pablo. Este hombre, Onesíforo, confortó a Pablo, y dice Pablo, no se avergonzó de mis cadenas, no se avergonzó de mis cadenas. Porque cuando usted buscaba a Pablo en una cárcel romana, y le decían, ¿y usted qué relación tiene con él? ¿Es familiar, directo? ¿Hay lazos de sangre? Usted dice, no, él es mi hermano, la fe, él es nuestro predicador. Así, venga, ponga la cabeza aquí en la guillotina. El buscar a un cristiano, y sobre todo como era Pablo, era poner la cabeza en la guillotina. A este hombre no le importó, él arriesgó su vida y lo buscó a Pablo y no descansó hasta que lo encontró, porque él tenía alma de diácono y quería llegar para servirle. Y qué lindo que Pablo dice, confortó a mi alma. Mis hermanos, esta es la clase de diáconos que precisamos en la iglesia. Hombres que estén en serio, hombres que cumplan con ese ministerio dado por Dios. Y nosotros tenemos que empezar desde abajo. Primero tenemos que cumplir con los horarios. Todavía no cumplimos ni con los horarios, pero el diácono tiene que cumplir con todo el ministerio que Dios le encomendó. Cierro ese capítulo y ahora les voy en la parte final a llevar a leer varios versículos. Porque ahora vamos a hablar, hermanos, sobre la predicación con denuedo. Acuérdense de esa palabra.
A mí me da mucha tristeza porque en esta mañana yo digo, la mayoría de los predicadores mismos ni saben de la palabra denuedo, ni saben de las veces que aparece en la Biblia. Muchas iglesias decaen y fracasan porque hay gente que no tiene denuedo. Y si ni conocen esa palabra, y esa palabra está estampada en varias páginas de la Biblia, la palabra denuedo. Una predicación con denuedo. Eso quiere decir, denuedo significa con valor, con coraje. Una predicación eficaz, mis hermanos. Una predicación con decisión, con determinación. Una predicación con energía. No un predicador tímido. No un predicador que tiene ahí un murmullo y usted tiene que sentarse en la primera, segunda o tercera fila porque si está más atrás ni escucha lo que predica. Tiene que ser alguien que hable bien, en alto la palabra de Dios, que represente fielmente el mensaje de Dios, que hable con decisión, que hable con determinación, que hable con energía, que hable con coraje santo. Eso es la palabra denuedo en la Biblia. Vamos a ver quiénes eran los que tenían denuedo. ¿Saben quién era uno de ellos? Nuestro Señor Jesucristo. Él predicó con denuedo. Observe conmigo, si me acompañan por favor al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, el capítulo 7. Evangelio de Juan, el capítulo 7, verso 28. Evangelio de Juan, capítulo 7 y versículo 28. Mire cómo dice la palabra de Dios. Juan 7, verso 28. Dice así la palabra de Dios. Jesús entonces, enseñando en el templo, ¿qué hizo, mis hermanos? Alzó la voz, así dice su Biblia. Así que el Señor, hermano, no era un predicador tímido, era alguien que alzaba la voz porque tenía un mensaje que comunicar. Y todo, hasta el que está allá en el fondo, todos tenían que escuchar su mensaje. Él no estaba recitando un poema, él estaba predicando la palabra de Dios. Lo hacía con denuedo, con determinación, decisión, con valor, con energía. Alzó la voz para que todos escuchen. Observe ahora, por favor, ahí Evangelio de Juan 7, verso 37. Evangelio de Juan, verso 7, verso 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. ¿Y qué hizo, mis hermanos? Alzó la voz y predicó ese mensaje. Si alguno tiene sed, venga y beba. Alzó la voz. Era un mensaje con denuedo. El Señor, hermano, no era un poeta. Cuando usted mira esas películas donde hay actores que representan a Jesús y están ahí, hermano, dice, mirad, dice, los lirios del campo que no hilan ni florece, pero ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Así nos predicaba el Señor Jesús. Él no era un poeta como los muestran en la película. Él predicaba, hermano, con determinación, decisión, con su voz en alto, su voz en cuello. Usted lo podía mirar y sin duda alguna esta velita aquí se hinchaba, porque él, hermano, elevaba la voz para predicar. Ahí lo vemos en el verso 28, alzó la voz. Lo vemos en el verso 37, se puso de pie y alzó la voz y se puso a predicar la palabra de Dios. Observe otra vez al Señor Jesús. Juan 11, verso 43. Juan 11, versículo 43. Y ahora les empiezo a tirar la idea que tenían de Jesús a varios de ustedes, ¿no? Que pensaban que él hablaba todo con ternura y dulce y todo eso. Saben que hay que leer Mateo 23 y va a ver la dulzura que tenía. Todo el capítulo 23 de Mateo, lea cuando le habló a los fariseos. Y les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes son generación de víboras, y les hablaba así. ¿Qué clase de mensaje dulce es ese? Así predicaba nuestro Señor. Amén. Esa era su forma. Observe aquí Juan 11:43. Había un muerto, era un amigo, estaba 4 días en el sepulcro, se llamaba Lázaro. Esto sucede en una ciudad que se llamaba Betania. Y ahí estaban cuando Jesús vino, enseguida escuchó las quejas de las mujeres y dice, si tú hubieses estado, mi hermano no hubiese muerto. Y todos venían ahí, se acercaron todos los curiosos y estaban frente a la tumba de Lázaro. Y miren lo que dice verso 43. Y habiendo dicho esto, clamó,
¿Cómo clamó? A gran voz. A gran voz. Lázaro, ven fuera. No es que se acercó ahí a la tumba y se puso pensativo y le dice, Lázaro, vení. No, dice, ven fuera, alzó la voz, que todos escuchen, porque él había dicho allí, hermano, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y después de eso, alzó la voz, ven fuera ya. Y lo sacó del reino de las tinieblas, lo sacó de esa tumba fría, y Lázaro salió de allí, hermano, lleno de vida, porque escuchó, no un murmullo, escuchó la voz en forma de grito del Salvador que le dijo, ven fuera, y esa voz es irresistible, ni la muerte, hermano, pudo frenar el poder de esa voz, ven fuera, y Lázaro salió. Qué maravilla, hermano. ¿Quiere verlo más a Jesús alzando la voz? Venga conmigo al Evangelio de Lucas por un momento, capítulo 8, versículo 8. Evangelio de Lucas, el capítulo 8 y el versículo 8. Esas son pruebas que nuestro Señor Jesucristo predicaba con denuedo, es decir, que predicaba con valor, predicaba con energía, decisión, con determinación. Y aquí dice el Evangelio de Lucas 8, verso 8. Está hablando sobre la parábola del sembrador que salió a sembrar y la semilla cayó en diferentes clases de terreno. Y dice aquí que el versículo 8 y otra parte cayó en buena tierra, y dice aquí, en buena tierra nació y llevó fruto a 100 por 1, y hablaba estas cosas y decía, ¿cómo lo decía? A gran voz. A gran voz. Ahora, si usted y yo vamos a ser predicadores de Cristo, del mensaje de Cristo, ¿cómo vamos a predicar aquí? No puede tener usted un predicador de esos que les hace falta un trasplante de ánimo. Porque hay predicadores, hermanos, que les falta un trasplante de ánimo. Se paran en el púlpito y dicen, hermano, es difícil la vida cristiana. Hermano, ¿cómo nos complica el mundo cada día? No, hermano, tiene que predicar con entusiasmo, alzar la voz como hizo su Salvador. Está predicando la palabra de Dios. No tiene que predicar dudando, tiene certeza de que está predicando la verdad del Señor y tiene que hacerlo al estilo del Señor Jesucristo. Y lo vimos alzando la voz, levantando la voz, poniéndose en pie, levantando la voz. Él predicaba con denuedo. Recuerda, hermano, el Señor no era un poeta, Él era un predicador de la palabra de Dios. Amén. Pero la gente hoy llena los cultos para escuchar a predicadores poetas que le dicen cosas bonitas. Oh, y usted es precioso para Dios. Usted es la niña de sus ojos. Oh, y usted tiene que mostrar y sacar el campeón que vive en usted. Y así le habla a la gente. Y la gente, ay, sí, qué lindo este pastor, me motiva, me da ánimo. Le dice un montón de mentiras. Un montón de mentiras. Usted no es un campeón si vive de derrota en derrota. No puede vencer el pecado, no puede vencer al mundo, no puede vencer al diablo. ¿Qué clase de campeón le está hablando? Ah, mis hermanos, la iglesia bautista necesita predicadores con denuedo que prediquen en alta voz. Les llevaré ahora a un texto del Antiguo Testamento para darle nada más, solamente una idea de cómo predicaban en el Antiguo Testamento. Y los traigo al nuevo para 2 o 3 versículos finales. Busque ahora Isaías el capítulo 58, para que usted observe que el estilo del Antiguo Testamento, de la predicación, era el mismo que usaba el Señor Jesucristo. Isaías el capítulo 58 y el versículo 1. Observe cómo dice la palabra de Dios allí. Isaías 58, versículo 1. Dice la palabra de Dios. ¿Pudo encontrarlo, hermano? Amén. Dice ahí Isaías 58:1. Clama a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta. Y anuncia a mi pueblo su rebelión. Clama a voz en cuello. ¿Qué significa eso? Hermana, así como usted le grita a su esposo, así tiene que predicar. A voz en cuello. Fuerte, decidida. Con esa autoridad que tiene, hable, levante la voz en cuello, y por si no le quedó claro, continúa diciendo allí, y alza tu voz como trompeta.
Cuando una trompeta suena, hermano, su sonido es bien distinguido, se recibe a larga distancia. La trompeta tiene un gran poder de alcance y es esa la clase de predicación que tiene que hacer el varón de Dios. Su voz tiene que tener gran alcance, su voz, hermano, tiene que resonar como un trueno, como un trueno. Dice la voz como trompeta, y la trompeta, hermano, en el Antiguo Testamento se utilizaba para anunciar juicios que venían. La trompeta tenía un sonido de advertencia al pueblo de los peligros en que se encontraba. La trompeta sonaba cuando había riesgo de invasiones de los enemigos. Cuando un juicio venía sobre la nación, sonaba la trompeta y el predicador tenía que levantar su voz advirtiéndole al pueblo: corrijan su camino, conviértanse de sus malos caminos, abandonen sus pecados, porque el juicio de Dios va a venir. Él tenía que predicar con denuedo, otra vez, con valor, con energía, con decisión, con determinación. Es esa la clase de predicación bíblica. Ahora, hay predicadores tímidos que son como momias en el púlpito. Son de esos que les hablé recién, necesitan un trasplante de ánimo. Pero hay otros predicadores que se fueron al otro extremo. Toda su predicación es puro grito y grito y grito, pero su mensaje no tiene ningún contenido espiritual. Son predicadores que a veces son como terremotos en el púlpito y gritan aquí y gritan allá, pero su predicación es pura espuma, su predicación es puro humo y no tiene nada de fuego de Dios. Entonces el gritar no es todo. Cuando uno levanta la voz, lo que tiene valor es que esa voz levantada exprese el correcto mensaje de la palabra de Dios, que exprese con claridad el mensaje del Evangelio. Cuando comunicamos esa verdad, ahí vale la pena levantar la voz. Dice Isaías, dice: levanta tu voz en cuello y haz sonar como trompeta tu mensaje, tu prédica tiene que ser oída a larga distancia. 2 o 3 pasajes ahora, hermanos, para encontrar la palabra denuedo en la Biblia, y ahí vamos en la recta final. El primero de esos pasajes es Efesios capítulo 6, versículo 19. Efesios, el capítulo 6 y versículo 19. Observe cómo dice ahí la palabra de Dios. Efesios 6, verso 19. Viene hablando el versículo 18, dice Pablo: orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y ahora dice verso 29. Dice Pablo: oren, dice: oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer. ¿Con qué cosa dice? ¿Qué dice? ¿Están ahí, mis hermanos? ¿No encontraron el texto? Denuedo. Ahí está nuestra palabra. Ahora dice Pablo: miren, mis hermanos, para predicar con denuedo, ¿qué cosa? El misterio del Evangelio. Ahora, mire, hermano, el Evangelio no es algo para comunicarlo tímidamente. Yo, para hablar del Evangelio, tengo que tener convicción, tengo que tener certeza de que creo que Cristo murió en la cruz por mí, que fue sepultado y que resucitó. Yo estoy plenamente seguro de eso. Por eso lo predico con energía, con decisión, determinación, con entusiasmo, con denuedo, porque estoy seguro que Cristo murió, Cristo resucitó, y estoy seguro que Él vendrá por mí, como dice aquí. Él viene y viene pronto. Amén. Eso hay que predicarlo con convicción, mis hermanos. No estoy predicando dudando, no estoy predicando por las dudas. Yo estoy convencido que murió, resucitó y que viene pronto. Amén. Y que viene pronto. Dice Pablo: pero necesito que oren por mí. A través de la historia, mis hermanos, los grandes predicadores, como Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, como los hermanos Wesley, como un hombre que se llamó Jorge Whitfield, como otro hombre que se llamó Dwight L. Moody, otro que se llamó Bill Sanders. Y hay una lista extensa de predicadores en la historia que tuvieron grandes resultados y guiaron miles y miles y miles de almas a los pies de Cristo, porque tenían gente que le llamaban guerreros de oración. Uno de estos predicadores de Spurgeon, cuando él predicaba, hermano, tomó una congregación con 80 y la llevó a 16,000 personas. Y era todo predicación y predicación y predicación. Usted lee los sermones de él hoy, eran como de 3 horas.
Nadie se movía, tenía que hacer a veces 2 o 3 turnos los domingos, porque en cada uno de esos turnos se llenaba la iglesia para venir a escuchar al príncipe de los predicadores. Y este hombre allí dice que debajo de su plataforma tenían como un sótano. Y cuando él predicaba, ahí estaban los guerreros de oración orando. Toda la predicación, toda la predicación, gente orando por el predicador. Y usted no ora por el predicador, o sí ora. Tiene que orar. Es más, por lo menos, mis hermanos, por lo menos, cuando venga a este lugar y comienza a subir la escalera, diga: Dios, háblame a mí. Dios, háblame. Si no ora por el predicador, ore por usted por lo menos, pidiendo a Dios que le abra su corazón. No quiero perder el tiempo en el culto. Hoy vengo a Dios para tener ese encuentro contigo, para que hables a mi corazón, para que animes a mi vida, para que me des victoria en mi vida, para que pueda estar decidido a tomar la cruz y seguirte con fidelidad. Hermano, Pablo está diciendo: oren por favor por mí, para que predique con denuedo el mensaje del Evangelio. Predicar con denuedo el mensaje del Evangelio. Los últimos textos están en el libro de Hechos, y ahí vamos, hermano, por los últimos versículos y terminamos con nuestro mensaje hoy. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13. Y usted dice: esta es la primera iglesia. ¿Por qué era una iglesia victoriosa? ¿Por qué hubo 3.000 convertidos en Pentecostés? ¿Por qué después, cuando predicaron en las puertas del templo, hubieron 4.000 convertidos? ¿Por qué de esta iglesia escuchamos o leemos en la Biblia que dice que crecía, que aumentaba el número de los discípulos, que se multiplicaba el número de los discípulos, y así crecía, aumentaba, se multiplicaba, y era una iglesia que crecía, hermano? Y usted va a darse cuenta, porque tenían esa clase de pastores, porque tenían esa clase de diáconos, pero también porque tenían predicación con denuedo. Encuentre conmigo la palabra aquí, Hechos 4, verso 13. Hechos 4, verso 13. Dice la palabra: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La gente miraba y dice: pero estos eran pescadores. Estos andaban con olor a pescado todo el día. Estos hablaban como la gente que habla en el puerto, ese lenguaje grosero, vulgar. Dice: eran gente del vulgo. Pero cuando la gente los miraban ahora cómo predicaban y las almas se convertían, veían a esos 2 hombres que habían sido hombres de mar, pescadores. Dice: pero ahora los miramos y predican con denuedo. No hay duda, ellos estuvieron con Jesús. Amén. Ellos estuvieron con Jesús. Ahora, si usted es una persona tímida, que quiere hablar estilo murmullo, hermano, usted no estuvo con Jesús. Porque si usted estuvo con Jesús, va a hablar con la gente. Como llegamos ahí esta mañana y subieron los hermanos y me quedé en la puerta, y vino un matrimonio jovencito a esperar el colectivo, y allá eran de Potosí, ¿no? Y ahí nomás me fui a predicar, y lo llamé: hermano Ramiro, venga, cruce aquí conmigo. Y así, hermano, porque hay un mensaje para dar, hay un mensaje para anunciar. Es un mensaje que hay salvación eterna, y eso hay que predicarlo de nuevo, otra vez la palabra de nuevo, con decisión, con determinación, con valor, con coraje santo, con convicción. Todo eso significa la palabra de nuevo. Y aquí estaba, el denuedo vino de estar en comunión con Jesús. Yo predico de esa forma porque tengo buena comunión con Jesús. Si no tengo comunión buena con el Señor, voy a ser un predicador tímido, desanimado, desalentado, medio depresivo. Otra vez la palabra de nuevo aquí en Hechos, capítulo 4, verso 31. Capítulo 4, verso 31. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban. ¿De qué modo, hermano? Con denuedo, la palabra de Dios. Otra vez aparece la palabra denuedo. Hermano, allí estaban en ese culto de oración. Es una de las cosas que me hubiese encantado estar en ese culto. Y los hermanos estaban orando allí fervorosamente, estaban conectados con el trono de la gracia, estaban bombardeando el cielo con oraciones.
Y allí, hermano, de pronto el Espíritu Santo comienza a obrar y el lugar ese empieza a temblar. Mire si temblara, si oráramos de ese modo nosotros. Y entonces ellos estaban orando y todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. No había lugar para el pecado en esa vida, no había lugar para pensar. Ahora llego a mi casa y veo la novela, llego a mi casa y veo el partido de fútbol, llego a mi casa y me voy al shopping. No, hermano, estaban ahí metidos en la oración, orando, hablando con Dios. Y el Espíritu Santo llenó esas vidas y salieron con denuedo a predicar el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios. Amén. ¿Ven que Pablo le dijo a los efesios? Oren por mí para que predique el Evangelio con denuedo. Ellos estaban orando y el resultado de la oración fue el salir a predicar con denuedo. Una cita más aquí en Hechos capítulo 13. Hechos 13, verso 46. Hechos 13, verso 46. Mire cómo dice, mis hermanos, la palabra de Dios allí. Hechos 13, verso 46. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando, ¿de qué forma, hermano? Con denuedo, dijeron, a vosotros la verdad que es necesario que se hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a predicar a los gentiles. ¿Y cómo le iban a predicar a los gentiles? Con denuedo. Con denuedo. Ahí está. Y ahora, hermano, hoy lo teníamos allí a Pedro y lo teníamos a Juan y ahora lo tenemos a Pablo y Bernabé. En todos la clave era la misma: predicar con denuedo, predicar con entusiasmo, con motivación, mis hermanos. Por eso a veces cuando predicamos aquí, hermanos, queremos escuchar un amén, queremos escuchar a alguien que dice amén, gloria a Dios, alguien que hable, que dé señal de que está vivo. Porque el predicador quiere predicar con denuedo, el predicador quiere estar seguro que no le está predicando un montón de huesos secos, sino que le está predicando a hombres y mujeres que están llenos de vida y que quieren, hermano, tomar el compromiso de la obra de Dios. Predicar con denuedo. Es bueno escuchar un amén cada tanto, porque uno dice, hay alguien vivo aquí en la sala. Hay alguien vivo. Mire. Pablo y Bernabé con denuedo. Rapidito, así terminamos. Mire cómo dice la palabra, Hechos 14. Allí, hermanos, Hechos 14, versículo 3. Hechos 14, verso 3. Dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo y hablando, ¿de qué modo, hermano? Con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ahí estaban, mis hermanos, otra vez los predicadores, con denuedo. Usted agarra, hermano, la mayoría de los pastores, yo le puedo asegurar, 95, 98 de cada 100 ni siquiera saben que existe esta palabra denuedo en la Biblia. Por eso nos predican con denuedo. Así que demos gracias a Dios que nosotros estamos aprendiendo esta palabra. Amén. Y sabemos que esta palabra era la clave en el ministerio del Señor Jesús. Predicaba con denuedo, alzaba la voz nuestro Señor. Y ahí Isaías alzó la voz. Y ahí lo vimos a Pedro, y lo vimos a Juan, y lo vemos a Pablo, y lo vemos a Bernabé, y lo vemos a Silas, todos levantando la voz, predicando con denuedo, mis hermanos, la palabra de Dios. Y ahora, Hechos 18, 24. Hechos 18, 24. Hechos 18, 24. Dice la palabra de Dios: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la palabra de Dios. Y este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Mire, este joven predicador era Apolo. Dice que era poderoso en la Escritura, el hombre de la voz de trueno, le decimos nosotros. Un predicador potente, predicaba con vehemencia, predicaba con denuedo. La Biblia usa aquí la palabra que era de espíritu fervoroso. No era un hombre indeciso, no era un hombre pusilánime, no era un hombre tímido ni tibio, era fervoroso, lleno de fuego de Dios, aunque era un cristiano nuevo. No sabía mucho de la Biblia. Que allí, entre la gente que le estaba oyendo a este hombre con voz de trueno, a este joven, había un matrimonio italiano escuchando esta predicación. El varón se llamaba Aquila y la señora se llamaba Priscila.
Y después que Apolo predicó, lo llamaron y dice, jovencito, ¿puede venir un poquito aquí? Y dice, estaba buena la predicación, había fuego de Dios, tenía buenos ingredientes, había sal, había pimienta, había ají, locoto, estaba bien el mensaje, bien condimentado. Dice, pero nosotros le vamos a enseñar más. Y ese matrimonio, Aquila y Priscila, le enseñaron más de la palabra de Dios a ese joven predicador fervoroso. Vieron que ese hombre, hermano, era una brasa ardiente. Y Aquila y Priscila lo ayudaron a que fuera un fuego importante. Un fuego importante. El fuego de Dios acompañó la vida de Apolos al punto tal, mis hermanos, que en la iglesia de Corinto era una iglesia que se dividió. El diablo entró ahí y dividió la iglesia. Y dice en 1 Corintios capítulo 3 que algunos hermanos decían, nosotros somos de Pablo. Nos gusta cómo predica Pablo, somos seguidores de Pablo. Y dice que otros decían, no, nosotros somos de Cefas, que era Pedro. Cefas y Pedro es la misma persona. No, nosotros nos gusta Pedro, Pedrito, es buenísimo. Pero había otros que decían, nosotros somos de Apolos. O sea que Apolos estaba a la altura de Pablo y de Pedro, de los grandes apóstoles. Pero ¿cómo si era un muchachito que no estaba poco intuido? Pero Aquilas y Priscila hicieron un gran trabajo en la vida de este hombre y lo pusieron en el nivel de siervo más alto, un gran servidor, un gran predicador, fervoroso. Hermanos, necesitamos aquí hombres fervorosos, mujeres fervorosas, no de emociones, sino que ese fervor sea fruto del trabajo del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y ahora sí termino, cumplo mi promesa y termino. Último texto, aquí en Hechos, capítulo 19, versículo 8. Hechos 19, versículo 8. Digo, mis hermanos, con denuedo, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Así que, ¿qué clase de predicadores necesita esta iglesia? Predicadores con denuedo. Otra vez, con determinación, con decisión, con valor, con coraje santo, con convicción, todo eso, energía, fervor, eso significa la palabra de nuevo. Así que no podemos tener cultos aburridos. Necesitamos tener cultos, hermanos, llenos de vida, llenos de salud espiritual, porque tenemos predicadores con denuedo que hablan al estilo bíblico, que hablan del modo que se hablaba en la Biblia. Y cuando ve a algún pastor, dígale, ¿conoce usted la palabra de nuevo? Y si le dice que no, dígale, no, por eso no funciona su ministerio. Aprenda esa palabra, cómo se movían los varones de Dios en la Biblia y métale de nuevo a su vida y salga a servir a Cristo. Lleve frutos para Dios, dele gloria al nombre de Dios, predicando con denuedo. Hermanas, anímense, prediquen con denuedo. Hablen con denuedo la palabra de Dios. No esconda el mensaje del Evangelio, no calle el mensaje del Evangelio. Comuníquelo, comuníquelo, comuníquelo. Y háblelo con denuedo. Necesitamos diáconos en esta iglesia. Y hombres y mujeres que hablen el mensaje del Señor con denuedo. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos, en este día. Hermano Josué.